Consejo de Granos de los Estados Unidos presenta el reporte de calidad de la cosecha de maíz americano para el ciclo 2021-2022. Nuestro 11º reporte de la calidad del maíz brinda a compradores y usuarios alrededor del mundo datos confiables y comparables sobre la nueva cosecha de maíz de los Estados Unidos, ciclo 2021-2022. Este informe es una herramienta para la toma de decisiones en relación al uso del grano, gracias a nuestra metodología transparente y consistente seguida en estos 11 años. Esta primera parte, el reporte de cosecha, será complementado con el reporte en el punto de exportación, que estaremos presentando en los primeros meses del 2022. Los resultados de este reporte se basan en los análisis realizados a 610 muestras de maíz tomadas en el momento de su ingreso al sistema de comercialización entre el 25 de agosto y el 11 de noviembre de 2021. Los resultados de estos análisis se presentan como un promedio agregado y también según la zona de acopio de exportación que representan. El Golfo, con una participación del 58% de las muestras. El Pacífico Noroeste, con una participación del 25%, y el Tren del Sur, que abastece gran parte de las exportaciones destinadas a México con una participación del 17%. El reporte analiza 5 grandes grupos de factores. Los factores de grado. La humedad, que aunque no es un factor de grado, se reporta normalmente en los certificados oficiales de grado. Composición química. Factores físicos. Y micotoxinas. De nuevo, por segunda vez, incluimos este año análisis de ocratoxina A, T2 y seralenona, además de los análisis tradicionales para aflatoxinas, DON y fumonicina. En este video resumen presentaremos los resultados agregados de 3 de estos 5 grupos de factores analizados. Para mayor detalle y los resultados de los otros 2 grupos, puede consultar el reporte completo en nuestro sitio web. Comencemos por los factores de grado y la humedad. Recordemos que el maíz de los Estados Unidos se comercializa con base a los grados establecidos por el gobierno americano. Para que un maíz reciba una clasificación de grado, debe cumplir con los requisitos mínimos de peso específico y no sobrepasar los valores máximos para grano dañado por calor, grano dañado total y para grano quebrado y material extraño o BCFM. En este reporte, los resultados obtenidos se comparan con los valores estándar de clasificación del maíz para los grados 1 y 2. En resumen, podemos decir que este año el 90% de las muestras analizadas podrían clasificarse como maíz grado 1, mientras el 98% podrían clasificarse como maíz grado 2. Vemos que estos resultados son los mejores de los últimos 6 reportes. Empezando con el primer parámetro de grado, tenemos que el promedio agregado para el peso específico llegó a 58.3 libras por bushel. El peso mínimo requerido para clasificarse como maíz grado 1 es 56 libras y como maíz grado 2 de 54. El 94.7% de las muestras analizadas tuvo un peso específico que le permite clasificarse como maíz grado 1. Un alto peso específico indica un buen llenado del grano y una buena maduración. Maíz quebrado y material extraño. Un nivel bajo de BCFM indica muestras más limpias. En este caso, cerca del 97% de las muestras tuvieron valores por debajo del mínimo de clasificación de grado 1, que es 2%, y el 99.6% de las muestras estuvieron en o por debajo del 3%, que es el límite para el maíz grado 2. Como complemento al BCFM, el reporte analiza el porcentaje de granos enteros dentro del grupo de otros factores físicos. Este año, el promedio de granos enteros fue ligeramente menor que el año pasado, pero superior al de hace 2 años. Esto puede deberse a 1. Siembra y desarrollo oportuno del cultivo, que le permitió a los productores cosechar en niveles casi óptimos de humedad, evitando el quiebre del grano durante la cosecha. 2.
Cosechar en niveles de humedad casi óptimos implica una menor necesidad de secado artificial. Los últimos factores de grado son el grano dañado total y el daño por calor. El resultado agregado de este año de 0.7% es el menor valor observado en los 11 años de reporte. 97.9% de todas las muestras cumplieron con los criterios de determinación del grado 1 para el daño total y 99% con los criterios del grado 2. Al igual que en los últimos 3 reportes, ninguna muestra en cosecha presentó daño por calor. Para el análisis de humedad, que es relevante por las implicaciones en almacenamiento y efecto en el peso específico, el promedio agregado fue 16.3%, similar al de los últimos 5 años. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por hongos que se encuentran naturalmente en los granos. Cuando se consumen en niveles elevados, pueden causar enfermedades en humanos y animales. Se considera que la aflatoxina, el DON y las fumonicinas son 3 de las micotoxinas más comunes que se encuentran en el maíz. Sin embargo, por segunda vez en el reporte de cosecha, incluimos los análisis de otras 3 micotoxinas que comúnmente son analizadas por usuarios alrededor del mundo. Los resultados para micotoxinas se basan en el análisis de 180 de las muestras totales. Recordemos que el informe solo muestra la frecuencia de detección y no debe tomarse como una predicción de la presencia de micotoxinas en las exportaciones. Empezando con las aflatoxinas, debemos considerar unos niveles clave. El límite inferior de conformidad es un nivel establecido por el Servicio Federal de Inspección de Granos para determinar si una micotoxina es detectable en una muestra. Para las aflatoxinas es de 5 partes por billón. Los niveles de acción de la FDA son límites sobre los cuales la agencia está preparada para tomar una acción regulatoria. En los resultados vemos que el 98.3% de las muestras analizadas no se detecta presencia de aflatoxinas. Al estar por debajo del límite inferior de conformidad de 5 partes por billón y el 98.9% por debajo del nivel de acción de la FDA de 20. En los 11 reportes, solo en el año 2012, cuando hubo una fuerte sequía, se presentaron mayor frecuencia de muestras con resultados superiores a 20 partes por billón. Para el caso del DON, vemos que el 97.2% de las muestras se encuentran con niveles por debajo de 1.5 partes por millón, un poco menos que el año pasado, pero mejor que hace 2 ciclos, con ninguna muestra excediendo el nivel de recomendación más bajo de la FDA de 5 partes por millón. Aquí podemos apreciar los resultados de los análisis de DON durante los 11 años de reporte. Seguimos ahora con los resultados para fumonicina. En este caso vemos que el 97.2% de las muestras se encuentran con niveles de detección inferiores a 5 partes por millón, que es el nivel guía más bajo de la FDA. Un resultado un poco menor que el último ciclo, pero mejor que hace 2. Para ocratoxina A no existen niveles guía de la FDA, pero la Comisión Europea establece 5 partes por billón como el máximo nivel recomendado en cereales. Vemos que el 95.6% de las muestras estuvieron por debajo de este nivel. En el caso de T2, una micotoxina más frecuente en condiciones de alta humedad, el 100% de las muestras presentaron valores inferiores a 1.5 partes por millón. Finalmente, para cearalenona, el 100% de las muestras estuvo por debajo de niveles de detección de 1.5 partes por millón. Con este reporte podemos concluir que las muestras de la cosecha de 2021 fueron, en promedio, buenas, con un 98% de ellas con un grado 2 o mejor, en comparación con el 94.5% de 2020 y el 81.7% de 2019. El peso específico fue mayor que el promedio de los últimos 5 años, mientras que el BCFM y daño total fueron más bajos, lo cual refleja condiciones de crecimiento y de cosecha favorables. La temporada de cultivo no fue propicia para el desarrollo de micotoxinas.
El Consejo de Granos de los Estados Unidos se complace en ofrecer este informe como un servicio a nuestros socios comerciales en todo el mundo. Todo el detalle de este reporte podrá encontrarlo en nuestro sitio web. Lo invitamos a revisarlo.